Bien, saludamos a todos ustedes, apreciados hermanos que se están preparando, familias que se están preparando para este curso para celebrar el sacramento del matrimonio, lo conocido como preparación inmediata a la celebración del matrimonio. Por eso quisiera compartir con ustedes algunos temas en lo que tiene que ver algunas realidades jurídicas previas a la celebración del matrimonio que se debe tener en cuenta y que ustedes tienen que conocer de ámbitos jurídicos personal, derechos y deberes, y de la realidad de que ustedes pues están llamados a celebrar un matrimonio válido, es decir, que sea válido, que no vayan allá a una apariencia de celebración, sino válido. ¿Y cómo hacemos eso para celebrar ese matrimonio válido? Pues bueno, ya lo vamos a ir reflexionando sobre esta formación. Un matrimonio también lícito, y es decir, algunos requisitos que se piden para la licitud, para que un matrimonio pues recumpla con todo lo que se establece por la ley, tanto del Estado como la ley de la Iglesia, que pide algunos requisitos para asegurarse que el matrimonio que ustedes vayan a celebrar sea con todas las formas establecidas, porque ustedes tienen derecho a celebrar un matrimonio válido, lícito, pero también fructuosamente. Y la fructuosidad, es decir, los frutos que nacen de cada sacramento, pues se aseguran con el matrimonio válido y lícito. Entonces, pues, pero vamos para iniciar a colocarnos de pie para meditar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos ilumine nuestra vida y nos ilumine en nuestro meditar. Bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te encomendamos esta jornada de formación a estos novios que están aquí presentes, que van a recibir el sacramento del matrimonio. Ilumina sus vidas, acompáñalos, que puedan donarse plenamente. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos, porque son instituidos por ti en el lenguaje del amor y los has llamado a formar una sola realidad, una sola carne. Gracias, Señor, porque has elevado al sacramento la dignidad natural, de la realidad natural del sacramento del matrimonio. Te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, Padre bueno. Vamos a meditar la palabra de Dios tomada del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 24. Dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Les daré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Entonces Yahvé Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. El hombre puso pues nombre a todos los animales y a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que fuera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé Dios hizo caer en un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, nos podemos sentar para meditar la palabra de Dios. Esto como introducción. Aquí, en el libro del Génesis, aparecen dos relatos de la institución del matrimonio. Ustedes fíjense que antes de iniciar este tema, ustedes ya estaban meditando algunas citas bíblicas sobre la realidad del matrimonio. Yo les daría un consejo: ojalá ustedes puedan tomar todas las citas bíblicas que desde el Antiguo Testamento, o aquellas que tienen que ver sobre la realidad del matrimonio, y que ustedes las mediten desde la palabra de Dios, porque de la palabra de Dios nos viene a nosotros ese encuentro de cómo nosotros, qué es lo que Dios ha soñado y qué es lo que Dios quiere con la realidad del matrimonio, porque toda la historia de la palabra de Dios es una historia esponsalicia, es decir, una historia de amor. Es más, ¿cómo inicia el Génesis? Pues hablando en la historia de un hombre y una mujer, de Adán y Eva, y así sucesivamente.
Los profetas nacen precisamente hablando de esa alianza que se había dañado se había roto con la infidelidad del pueblo de Israel. Y la infidelidad del pueblo de Israel provocó nuevamente que los profetas tomaran la imagen del pueblo de Dios que tiene que vivir en esa alianza de amor, de entrega para con Dios. Por lo tanto, es un reclamo también y se usa allí la imagen de la fidelidad y de la alianza matrimonial. Luego, ¿cómo inicia también el Evangelio, los Evangelios? ¿Dónde inició Jesús la vida pública? Juan capítulo 2, ¿dónde la inició? En un matrimonio, porque invitan a Jesús a una boda. La vida pública de Jesús, el primer milagro, dice San Juan, lo hizo Jesús en una boda. Es decir, Jesús viene a anunciar el mensaje de la salvación, inicia su vida pública en un matrimonio. ¿Y cómo termina la palabra de Dios, el Apocalipsis? ¿Cómo termina la Sagrada Escritura de todos los libros? El Apocalipsis es el último libro de la Sagrada Escritura. ¿Cómo termina? Pues en la historia del Cordero de Dios y de la esposa del Cordero de Dios, que luego se viene a dar por analogía, que precisamente en la teología llama que la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Han escuchado ustedes esta imagen? La iglesia como esposa de Cristo. ¿Por qué? Porque formamos una sola realidad. Pero esto solamente comparto con ustedes esta introducción para así con la palabra de Dios pues iluminar lo que vamos a explicar. Dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo. Le daré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Veamos aquí, meditando poco a poco. Dice: entonces Yahvé Dios, nosotros imaginamos de una vez, una compañía. El hombre necesita una compañía, no puede estar solo. Por lo tanto, el hombre no debe estar solo, nadie debe estar solo. La soledad es una cosa muy tremenda, nadie debe estar solo. Y dice: entonces Yahvé Dios formó en la tierra, ¿a quién? ¿A quién formó? A la mujer. No, eso no dice la Biblia. Dice la palabra que acabo de leer, no es eso. Dice: Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser de que el hombre le había dado. Por lo tanto, el hombre tiene ese trabajo de darle el nombre a todos los seres. Se sentía solo, no es bueno que el hombre esté solo, hicieron todos los animales. Uno dice la mujer, no, atento, poco a poco. Vamos meditando qué quiere decir esto, qué quiere decir. Por lo tanto, apreciados hermanos, ¿cuál tipo de soledad nos podemos encontrar nosotros en nuestra vida? A veces podemos la compañía en las riquezas, a veces podemos tener las compañías, pero el corazón es un corazón. El corazón del hombre, el corazón del ser humano, está hecho para amar completamente. Y le duele cuando es engañado, y le duele cuando sufre. Pero el corazón, ustedes si quieren prepararse para la celebración de su matrimonio, necesitan tener un corazón capaz de donarse. Si usted quiere donarse a su matrimonio, pero tiene allí una reserva, pues sí, pues no vamos bien. Tenemos que tener el corazón capaz de donarse. El hombre, aquí una realidad del hombre. El hombre es inteligente. El hombre por naturaleza es inteligente, porque si puso nombre a todos los animales, o sea que el hombre es inteligente, muy inteligente, porque dice que el hombre puso nombre a todos los animales y a las aves del cielo y a las fieras salvajes. Pero no se encontró a ninguno que fuera a su altura y lo ayudara. No había nadie, por lo tanto inteligente. El hombre vio todo, vio allá una vaca, vio allá una oveja, vio un ovejo, vio un caballo, pues todos los animales. Y todo eso, imagínense, una granja tremenda, le colocó nombres. Y se sintió solo, se sintió hombre inteligente. Dice, no, aquí no encuentro a alguien que esté a mi altura. Alguien que esté en la grandeza que el Señor quiere. Y dice que entonces Yahvé hizo caer en profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas, rellenó el hueco con carne. Atento, una capacidad que nosotros tenemos es que el hombre se duerme. Eso no se preocupe usted cuando usted vaya, que esté hablando con su esposo y si duerme, déjelo tranquilo. A lo mejor Dios le está hablando a usted, a su esposo en sueño. No se ponga a pelear con él. Si usted empieza a hablar por allá y se queda él con el control y encuentra con el control, el hombre tiene esa capacidad de dormirse. No se preocupe, si usted está hablando y se durmió solo, déjelo, pobrecito. No. En cambio, la mujer no. Ustedes, las mujeres, tienen otra capacidad impresionante. Tienen una capacidad neurológica en la cual tienen esa capacidad incluso de dormir y de hacer todas las cosas al mismo tiempo. No es que ustedes están cocinando, están pendientes del niño, están pendientes de la cuenta y están hablando y pasan el canal de televisión. O sea, tienen una capacidad, el hombre no.
El hombre hace una sola cosa. Si es dormir, listo, se acabó. Y roncar, que se ronca bien, pero no, el hombre tiene solo una capacidad de, por lo tanto, es más, si está durmiendo no se sabe si hasta Dios le habla en sueños, porque fíjense en el Nuevo Testamento cómo aparece el ángel a San José en sueños. Por lo tanto, si usted ve a su esposo que se queda dormido, déjelo tranquilo, que el ángel le está hablando a su mejor en sueños, no lo moleste, déjalo descansar, no se preocupe usted por su esposo, ¿bien? También, si usted está hablando con él y, porque le trajo flores y, mire, en este tiempo de noviazgo, porque este es el tiempo más hermoso que ustedes pueden vivir, de la preparación inmediata, este momento es imagínense, preparándose para casarse, no, eso el corazón de ustedes está ahorita así que vuela. Es más, si estos cursos dicen que duran un año, usted lo hace en un año. Porque decían que esto dure siempre, este momento de enamoramiento es bello. Y si su novio se queda dormido, no se preocupe, déjalo tranquilo, que él regresa, no se preocupe. Pero dice que se durmió y le sacó una de sus costillas, rellenó el hueco con carne, y de la costilla que ya había sacado al hombre, formó una mujer. ¿Cuántas mujeres formó? ¿Cuántas? Una. No formó 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, natural, el hombre por naturaleza tiene capacidad para donarse a ¿cuántas mujeres? Igualmente la mujer. ¿De cuántas costillas sacaron del hombre? Una sola. Por lo tanto, es realidad natural que el hombre y la mujer tengan esa capacidad de donarse mutuamente, pero para formar una sola realidad, una sola costilla. Aquí también un piropo también para las mujeres, porque dice la palabra de Dios que ustedes van a decir, ok, los hombres son inteligentes. Por supuesto que las mujeres, yo creo que nos ganan inteligencia, sin decir más, porque tienen una inteligencia extraordinaria, pero ustedes van a decir al hombre, cuando en el otro relato del Génesis, ¿de qué lo formó el Dios? ¿De qué lo formó? De la tierra, de barro, ¿verdad? Lo formó de barro en el otro relato del Génesis. ¿Y la mujer de qué la formó? De carne. O sea que dice, no, pues mire, a ustedes lo formaron de barro y ya nosotras al menos nos formaron de carne. Así que usted va a decir, no, porque hay algunos que se ponen a discutir, pero mire cómo la palabra de Dios, cómo habla de desigualdad. No habla de desigualdad, fíjese, cómo ya desde el antiguo, desde la realidad de la palabra de Dios, viene a hablar de la belleza y la grandeza, el rol que tiene la mujer, porque se dice que el hombre lo formó del barro, a la mujer la formó ya de carne. Usted es hecho al menos de barro, yo soy hecha de carne, imagínate, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que salió una mujer y la llevó ante el hombre. De la costilla de la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó, aquí tenía la capacidad el hombre. Decir, imagínense si le dice, no, tampoco no sirve de compañía, pero el hombre es inteligente. Y le colocaron, tiene que ser una mujer bellísima, creada por Dios, imagínense, bella. Así me imagino que a Adán, cuando ve a la mujer, la ve así como ustedes están viendo a su novia ahorita, la más bella, la más linda. Porque ustedes como están ahorita enamorados, no puede existir más nadie en la vida de ustedes. Su mujer su novia es la más bella, la más linda. No existe otra, no debe existir otra persona. Es decir, entre millones y millones de mujeres que hay en el mundo, ustedes han renunciado a esas millones para solamente ver a su esposa, ver a su novia, tener esa capacidad. Y por eso dice que se encontró allí delante de ella y dice, esta si es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Y dice la palabra de Dios, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. ¿Pasan a ser cuántas? Una sola carne. Aquí la particularidad, pasan a ser una sola carne. Es decir, que del hombre y de la mujer se unen en realidad matrimonio, por lo tanto es una realidad natural de creación, porque ha sido creado por Dios esa realidad del matrimonio, y los dos forman una sola carne. No forman una realidad extraña, sino una sola carne. Eso quiere decir que hay vida. Ustedes los dos, al unirse en el matrimonio, van a formar una sola vida, que es el matrimonio. Y esa vida es la que ustedes tienen que cuidar, que tienen que proteger, que tienen que velar, para que esa realidad que ha nacido en ustedes siga perseverando. Nace una sola carne. Por eso el matrimonio es uno.
El matrimonio es único, con una mujer, es decir, varón y mujer, una sola realidad, un solo. Lo demás que la gente quiere inventar, que llame matrimonio que yo, es invenciones de actos positivos del hombre que quiere ser más inteligente y va contra la naturaleza humana, pero la realidad que aparece desde la creación es varón y mujer, que los dos forman una sola carne, una sola realidad. Por lo tanto, es una realidad natural que el hombre se una uniéndose en matrimonio a su esposa, forman esa realidad, una carne, una sars, una carne que es matrimonio. Aquí ya excluye que hay otras realidades que no son naturales, que le quieran llamar como le quieran llamar, pero no son desde la realidad natural. Por lo tanto, mujer con mujer forman matrimonio desde el punto de vista de la creación, no forman una sola. Pueden llamarse amigas, pueden llamarse como quieran, pero desde el punto de vista natural, de la realidad natural, no. Varón con varón, ¿pueden formar una sola carne según la Sagrada Escritura? No. Entonces queda claro que por lo tanto el matrimonio es una realidad natural. Y aquí iniciamos nosotros ya a hablar un poco de la realidad jurídica del matrimonio, porque jurídica en justicia, deberes y derechos, quiere decir que el hombre desde el punto de vista natural, desde el derecho natural, el hombre y la mujer forman otra realidad que por institución se llama matrimonio, pero que el matrimonio es una realidad natural, es decir, hombre con mujer forman esa realidad natural. Bien, por lo tanto, pero para que se dé esa realidad natural del matrimonio, es necesario algunos actos concretos que nosotros tenemos que tener previas a la celebración de este matrimonio. Y por eso, vamos a la normativa de la Iglesia tiene su normativa también, existe el Código de Derecho Canónico, que son las leyes universales para la Iglesia, que trata también sobre el tema matrimonial y otras disposiciones además, es decir, las normas en la Iglesia son muchas. El ordenamiento canónico es muy amplio, tanto desde una ley que da el obispo diocesano en su diócesis, como la ley que da el Papa para la Iglesia universal. Pero vamos a meditar solo algunas indicaciones que da la ley universal sobre esto que ustedes están a punto de celebrar, que es la alianza matrimonial. ¿Cómo la define? ¿Cómo define el matrimonio la norma de la Iglesia? ¿Cómo define el matrimonio el derecho de la Iglesia? Canon. Así vienen numerados los artículos del Código de Derecho Canónico, por eso cuando yo diga canon, me estoy haciendo referencia a un numeral específico, ¿bien? De modo que cuando ustedes vayan a buscar en el Código de Derecho Canónico para la Iglesia, cuando canon se hace referencia a un artículo específico, ¿bien? 1055 dice, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenada por su misma índole natural. Bien, aquí lo que nos está repitiendo es lo que ya meditamos de la palabra de Dios. Es decir, que el matrimonio viene a ser una realidad desde una índole natural. Dice, toda índole está ordenada por su misma índole natural al bien de los cónyuges, a la generación y educación de la prole. Por lo tanto, el matrimonio lleva consigo unas realidades jurídicas propias. Es decir, primero, está ordenada por su índole natural, forma un consorcio. Fíjense que la palabra usa consorcio, no usa contrato, porque algunos de ustedes definimos, y han escuchado ustedes en algunas guías que tenemos o en algunos, que el matrimonio es un contrato. El contrato es la forma con la cual ustedes manifiestan ese consentimiento matrimonial, con una fórmula. Pero las formas establecidas de contrato no se puede establecer por el matrimonio. ¿Por qué? Porque el contrato, usted tiene un contrato y usted puede rescindir ese contrato o puede renunciar a ese contrato. Lo podemos hacer, ¿verdad? Usted tiene un contrato de alquiler y usted ya coloca aquí cláusulas determinadas o puede colocar, si usted ya no está de acuerdo, pues puede rescindir ese contrato o renunciar a ese contrato. Por eso la norma canónica no usa contrato, sino la palabra consorcio. Porque el matrimonio no es que usted tiene un contrato, bueno, voy a hacer un contrato con mi novia por 5 años y listo. O si va bien las cosas, renuncio a este contrato. No, el matrimonio no es contrato, es consorcio. ¿Qué quiere decir consorcio?
pues que usted, aunque haya hecho la manifestación de esa voluntad a través de una forma de contrato, el consorcio es permanente para toda la vida. No es que usted después que haya firmado o que haya dado esa expresión de ese consentimiento, como lo pide la Iglesia, usted puede renunciar. Ahí ya está todo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede hacer? Porque ha dado inicio a una realidad natural, que es la realidad del matrimonio. El consorcio. Por eso la norma usa la palabra consorcio. Consorcio. Usa la palabra en latín también consortium. Bien, no es contrato como tal. Por eso esta aclaración para que nosotros estemos claros. Bien, y por lo tanto tiene unos bienes jurídicos. ¿Cuáles son aquellos bienes? El bien de los cónyuges, primer bien que nosotros tenemos en el matrimonio, el bien de los dos. Es decir, el bien de los dos buscan. ¿Quién se casa para buscar un mal para la otra persona? No, buscamos es el bien entre ustedes. Es decir, un bien jurídico que está allí. Dice, la generación, por lo tanto, se tiene la presunción, se presume de una vez que ustedes contraen el matrimonio, y se presume que ese matrimonio, ustedes van por acto natural a la generación, es decir, quieren hijos. Es decir, si no hay en ustedes el deseo de tener hijos, si no está en ustedes el deseo de tener hijos, ¿qué tipo de matrimonio es? O sea, ¿vamos a querer un matrimonio, solo el bien de nosotros, pero la generación? No. Bien, por lo tanto, la generación también está allí un bien. Algunos de ustedes, pues lógicamente, ya tienen sus hijos. Algunos de ustedes que se están formando ya tienen sus hijos. Es decir, que ya está allí presente esa bondad de unión. Pero es necesaria que eso esté también en la... Antiguamente, para el matrimonio, ¿cómo eran las cartas de invitación? No sé si les habrán colocado algún tipo de modelo, porque ustedes ahorita cuando vayan a hacer la invitación al matrimonio van a buscar en Google, van a buscar en todas las fotos cuáles. Antes, ¿cómo hacían las tarjetas de invitación? ¿Cómo eran? Antiguamente los esposos, como el matrimonio se unen, también la familia nace en el matrimonio. Pensemos, por ejemplo, que cuando ustedes contraigan matrimonio, es más, ya en el hecho de su noviazgo que ustedes ya tienen, ya hay la unión de dos familias, porque la familia de ella pasa a ser la familia de él, la familia de él pasa a ser por eso la importancia de las relaciones familiares. Ella es mi esposa, la mamá de ella, mi suegra, mi suegro, sus hermanos, mi cuñado, mi cuñada, igualmente mi familia, así es la unión de esa familia. Entonces, el matrimonio era el encuentro de dos familias y nacía una nueva familia, y por lo tanto las abuelas, los padres mandaban la invitación. Les invitamos al matrimonio de nuestros hijos, Juana y Luis. No sé si ustedes se acuerdan de eso, yo ya como que no me acuerdo de esas realidades, de esas eran unas así donde mandaban, ¿no? Y luego, con eso más o menos en los años 60, creo, 70 se mandaban bien escritas con las invitaciones. Después, ¿cómo fue superando? Ya no eran los padres, sino ya fueron los esposos. Te invito a mi matrimonio con tal persona y tal cosa, y viene y le manda allí corazón. Decidimos unir nuestra vida para siempre. Después de los años, ¿cómo fue pasando? Después de los años, ya vienen los niños a mandar la carta. Les invitamos nosotros al matrimonio de mi papá y de mi mamá, que se van a contraer matrimonio. Eso con el pasar de los años, ¿no? Vi en las redes sociales un video en la cual una carta de matrimonio la llevaba un animalito, ¿no? Era un perrito que estaba allí. Le invitamos porque en la nueva familia, bien, esperemos que llegue hasta ahí, no voy en contra de la ecología, no, por favor, por caridad, ¿no? Atentos. Pero esto más o menos así como para ver cómo ha evolucionado. La generación debe estar incluida en esa realidad natural, está incluida. Y luego la educación de la prole. Por eso ustedes, padres, tienen derechos naturales para con sus hijos, es decir, el derecho de educarlos. ¿De quién es? De los padres. El derecho de velar, el derecho de ustedes, primero deber, porque ustedes tienen un deber para con sus hijos de educarlos, en cuanto a papá, mamá, y por lo tanto sus hijos tienen el derecho a recibir la educación de usted, papá y mamá. Pero también tienen ustedes derecho, como familia, a educar a sus hijos, elegir la escuela, que los contenidos sean acordes, que ustedes puedan tener esa libertad de elegir para que sus hijos puedan formarse. Son bienes jurídicos que están allí dentro del matrimonio. Y dice, por lo tanto, el matrimonio es una realidad natural. Y dice el canon, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento
entre bautizados, atento aquí, es el único sacramento que nuestro Señor Jesucristo no tuvo que crear es novo, es decir, una nueva realidad, porque cuando Cristo vino al mundo la gente se casaba igualmente, leíamos en el Antiguo Testamento, la gente se casaba, y por lo tanto Cristo lo que hace con el matrimonio es esa realidad natural, como ya están bautizados, la eleva a sacramento. Por lo tanto, lo que hacemos es, a través de el matrimonio entre ustedes bautizados, es elevar esa realidad natural a sacramento. Y dice, por lo tanto, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. Es decir, ¿qué es lo que hace que el matrimonio sea sacramento? ¿Qué es lo que hace? Que los dos estén bautizados. Bien, no es la bendición del Padre, no es si allá no, es que los dos, es por eso ustedes, uno de los requisitos para llenar su expediente matrimonial es la fe de bautismo, que da certeza de que usted ha sido bautizado. Si usted no ha sido bautizada, pues lógicamente ese matrimonio pues no es sacramento. ¿Por qué? Porque falta un requisito para esa validez. Bien, entonces por eso es la certeza y la importancia de nosotros tener ese documento que ustedes dicen que es bautizado, porque entre bautizados no puede haber realidad matrimonial que por eso no sea sacramento, lo dice la norma de la Iglesia. Bien, y esto, entonces, aquí tenemos otra realidad jurídica, y es que además de la realidad natural del matrimonio, como el matrimonio fue elevada a sacramento, tenemos que dejarnos guiar y llevar por todo lo que la Iglesia dice respecto al sacramento. Pero es un sacramento particular, porque es el sacramento en el cual para cada sacramento es necesario que haya materia, forma, el ministro. Estos son realidades teológicas. Para la Eucaristía, ¿quién es el ministro de la Eucaristía? El sacerdote, el presbítero, el obispo. Presbítero, obispo es el ministro, es decir, que puede celebrar la Eucaristía, el pan y el vino, la materia, transforma con transubstanciación esa realidad en el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Quién es el ministro? ¿El presbítero o el obispo? Bien, en la realidad del matrimonio, ¿quién es el ministro? ¿Quién es el ministro que en ese momento hace que esa realidad sea? ¿Quién sería el ministro? ¿Alguien del EPIM, de los coordinadores? ¿Cómo así los novios? Es decir, los ministros son ustedes. Ustedes son los que van a celebrar. Por lo tanto, voy para que el padre me case. No, el padre no lo va a casar, mira, tranquilo que el padre no lo va a casar. El padre, el sacerdote o quien asista a ese matrimonio, es solamente un testigo cualificado que en nombre de la Iglesia recibe ese consentimiento que ustedes se están dando en la Iglesia. Pero los ministros son ustedes, y por eso la preparación, la importancia que tiene la preparación para que pueda darse ese consentimiento válido. Bien, este matrimonio, como lo hemos escuchado en la palabra de Dios, tiene algunas propiedades que son del matrimonio. Las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad, lo leíamos también ya en la Génesis, la unidad, es decir, una sola realidad. Una sola carne, un solo matrimonio, y no admite terceros, solo unidad del matrimonio. Luego, y la indisolubilidad del matrimonio. ¿Qué quiere decir esa palabra indisolubilidad del matrimonio? Que no se puede disolver, que una vez nace esa realidad matrimonial es válida para siempre. Y dice que en particular en el matrimonio cristiano alcanza una particular firmeza por la razón del sacramento. Bien, por lo tanto, la indisolubilidad del matrimonio es un vínculo en el cual ustedes ya están ligados y unidos para toda la vida. Para toda la vida. Están en esa realidad indisoluble. Bien, luego, ¿cómo nace esa realidad matrimonial? El matrimonio lo produce el consentimiento. ¿Cuál es el acto germinal del matrimonio? ¿Dónde nace el matrimonio? En el consentimiento. Bien, en el consentimiento de las partes, legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. Aquí, en estas 3 líneas, hay un condensado de elementos jurídicos impresionante. Ya decimos, ¿dónde nace el matrimonio?
en el consentimiento. El consentimiento, por lo tanto, es el acto germinal del matrimonio. Luego, las partes legítimamente manifestadas, es decir, ustedes, las partes, varón y mujer, deben manifestar que tiene esa voluntad de casarse, de contraer matrimonio. Tienen que manifestarlo, tienen que decirlo, no se lo pueden callar, tienen que decirlo, manifestar. No es que están allí juntos, no, tienen que manifestar ese deseo. Por eso en la forma litúrgica hay un propio en el cual ustedes, según la forma litúrgica, manifiestan esa voluntad de que yo quiero donarme y recibir a esta persona como mi esposo, como mi esposa. Bien, luego dice, pero entonces, personas legítimamente hábiles, luego, el consentimiento matrimonial, la norma también nos da la definición de qué es el consentimiento matrimonial. Para que sea un consentimiento válido, dice, el consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por la cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir matrimonio. Entonces aquí ya tenemos una definición de consentimiento matrimonial. ¿Qué es el consentimiento matrimonial? Es un acto de la voluntad. Por lo tanto, no es cualquier acto humano, sino es un acto propio, humano, que nace de la voluntad, un acto propio que usted tiene en su voluntad, ya ese impulso a contraer matrimonio. No es por casualidad, no es porque, por accidente, no, sino que hay allí implícitamente en su corazón esa voluntad propia de usted contraer matrimonio. Ese es el consentimiento. Es decir, que usted quiere casarse. No es que quiere ser amigo, que quiere ser amiga, sino que quiere casarse. El consentimiento del hombre y la mujer, por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente. Es decir, que el consentimiento lleva consigo un acto de la voluntad para donarse. ¿Qué es lo que hacen en el consentimiento matrimonial? Se donan. Usted como esposo se dona completamente a su esposa. Usted como esposa se dona completamente a su esposa. Dice la norma, en alianza irrevocable para constituir matrimonio. Una vez que usted se ha entregado y donado, ya no puede rechazar. Es decir, uno le da un regalo, después le da este regalo a mi esposa, después, ya le quiero quitar el regalo. No, una vez que se ha donado, no se puede dar paso atrás. Es un acto de la voluntad de donarse. Y por eso el consentimiento en el cual usted se dona, se acepta, y tiene que la otra persona aceptarla, porque yo le dono este regalo, pero si usted no lo quiere aceptar, ¿cómo hace? Pues la persona lo acepta. Por eso es mutuo, donarse y aceptarse. Por eso el matrimonio es un acto de donación. Y en esa donación hay exclusividad. Es decir, ya una vez que usted ¿cuántas veces se puede donar uno? Yo tengo un teléfono, ¿cuántas veces lo puedo donar? Una sola vez. El ser persona suyo, que lo ha donado completamente a otra persona, a su esposa, después que va a ir a donárselo a otra persona, ya eso se llama un acto de injusticia, porque está engañando a otra persona, diciéndole que se está entregando a otra persona, cuando usted ya le pertenece en justicia a otra persona. Por eso, cuando hay matrimonio en donación, y puede suceder, y sucede, y nosotros conocemos realidades así que han sucedido, que es lo que se llama la infidelidad matrimonial, no solamente hay un acto de fidelidad, de pecado grave, sino que hay un acto de injusticia, porque se ha cometido una injusticia, porque si usted se ha decidido a donarse con ella y ha cometido un acto de adulterio, quiere decir que cometió un acto de injusticia porque fue a buscar a otra persona en la cual usted no le pertenece, porque usted le pertenecía a su cónyuge. Bien, es un acto de injusticia. Es más, la gravedad incluso, porque si entre bautizados es sacramento, cuando vamos a buscar fuera del matrimonio otra cosa que no es matrimonio, pues estamos atentando, cometiendo un sacrilegio contra el sacramento, que es el matrimonio. Ve la gravedad de la donación, ve los elementos jurídicos que están allí intrínsecos y que nosotros tenemos que ir develando. Bien, para ello, quiere decir que se tienen que dar tres cosas que ustedes deben tener claras para la preparación del matrimonio. Una realidad es decir, que el matrimonio tiene que ser manifestado entre personas hábiles. Vamos a estudiar qué significa esas personas hábiles, porque a lo mejor en algunos de ustedes va a decir, bueno, quizás
no soy persona hábil para contraer matrimonio. Esperamos que no, esperemos que todos puedan tener los requisitos naturales mínimos por exigencia para contraer matrimonio. Personas hábiles. Dice que tiene que darse en el consentimiento. Ya estudiamos el consentimiento, pero luego vamos a ver cuando este consentimiento no viene precedido por una preparación y por lo tanto ese consentimiento no es válido. Bien, y luego tiene que ser manifestado legítimamente, es decir, según la forma establecida para que esta realidad natural sea expresada de la mejor manera. Por eso, les tranquilizo un poco, porque sabiendo que el matrimonio es una realidad natural, por derecho natural, hombre y mujer tienen esa capacidad de constituir este consentimiento y donarse para toda la vida. Pero la norma establece ya, la norma universal de la Iglesia, algunas realidades en las cuales, por alguna realidad, por algún motivo del consentimiento o de las personas, no pueden las personas contraer válidamente matrimonio. Por ejemplo, vamos a ver una breve presentación de aquellas causas o de aquellos, se llaman así, motivos, capítulos, motivos por las cuales ese matrimonio no nace. Es decir, lo que ustedes pueden escuchar como la nulidad matrimonial. Y esto suena extraño, porque ustedes que se están preparando para el matrimonio y que les hablen de nulidad matrimonial, o sea, ni nos hemos casado y usted ya nos está separando. No, no es para eso. Es para que ustedes se den cuenta el acto de la sinceridad que nosotros debemos tener para contraer matrimonio, porque ustedes tienen ese derecho a contraer matrimonio válido, lícito y fructuosamente, pero que han existido y existen causas aún hoy en la Iglesia en la cual se contrae matrimonio ficticios, porque no se contraen válidos matrimonios por algunos de estos requisitos que vamos a solamente hacerle una breve presentación, porque ya ustedes le van a entregar un material en el cual pero con esta formación ustedes le pueden ya leer desde otra perspectiva, bien, porque si no entraríamos en confusión con estos temas. En estos temas hay confusión en internet total, en las redes sociales total. Es más, quitamos 2 o 3 frases que el Papa Francisco haya dicho por allí en una entrevista y las colocamos y ya con eso 1000 de reproducciones y no sé qué tanto, y la gente, porque sacamos frases del contexto y no las estudiamos en el contexto completo en el cual se dan las enseñanzas. Bien, por lo tanto, estos motivos por los cuales el matrimonio no nace, por lo tanto el matrimonio sería nulo, es decir, no existe, son, por una parte, por la persona, por el consentimiento o por la forma de expresar ese matrimonio. Por parte de la persona, por parte de la persona existen impedimentos que una persona en esa circunstancia no puede contraer válidamente matrimonio. Veamos, desde el canon 1083 habla de un impedimento que se llama de edad. No puede contraer matrimonio válido el varón antes de los 16 años cumplidos, ni la mujer antes de los 14 también cumplidos. Por lo tanto, aquí puede la Conferencia Episcopal establecer una edad superior por la celebración lícita de ese matrimonio. Por lo tanto, para la validez universal de la Iglesia se requiere un mínimo de edad natural. ¿Y cuál es esa edad natural? Pues la norma toma el hecho en el cual un hombre ya a los 16 años y una mujer a los 14 años, pues ya ha desarrollado una realidad natural, al menos de donarse y aceptarse mutuamente. Natural. Bien, por lo tanto, hay allí para la validez del matrimonio. Lógicamente, como aquí la Iglesia no puede tomar a nivel universal, varían las fechas de mayor de edad de los diversos países, la Conferencia Episcopal determina para la licitud del matrimonio otras edades. Por ejemplo, aquí en Venezuela, la Conferencia Episcopal ha establecido 18 años para la licitud de ese matrimonio. Bien, pero lo mínimo, 16, 14, si llega una de 15, un varón de 15, una mujer de 13, no, nulo es ese matrimonio, no pueden hacer porque ya hay una norma universal que requiere lo mínimo para la validez, es decir, que esa persona quiera. Bien, luego, atenta inválidamente matrimonio quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior, lógicamente, es decir, vínculo precedente. Si usted ya es casado anteriormente, pues lógicamente tiene un vínculo de
precedente que no puede contraer válidamente matrimonio. Y si lo hace porque engaña, pues ese matrimonio posterior es nulo, no nace, porque ha pasado así, que ocultan y llegan y contraen matrimonio. Pero aquí, ¿a quién están engañando? ¿Al sacerdote? ¿A quién van a engañar? Se están engañando ustedes mismos. Bien, vínculo precedente. Impotencia antecedente y perpetua para realizar el acto conyugal por parte del hombre como de la mujer, ya absoluta, ya relativa, hace nulo el matrimonio por su misma naturaleza. Es decir, sabemos nosotros que, como leíamos anteriormente, que una de las propiedades, uno de los bienes del matrimonio era el bien de los cónyuges, la generación y la educación de la prole. Pero para que haya generación se requiere la mutua cooperación mínima sexual para que haya un hijo. Bien, natural. Hay algunas enfermedades o algunas realidades naturales de impotencia, que ahora es muy fácil conocer por realidades estudios que actualmente, ¿no? Por lo tanto, si un hombre o una mujer tiene una realidad natural de impotencia, por lo tanto, pues no puede contraer, no, ¿por qué? Porque no se puede donar y no se puede aceptar. Por lo tanto, ese matrimonio no es válido, porque no tiene esa capacidad, bien, de donarse y de aceptarse mutuamente. Disparidad de culto. Es inválido el matrimonio entre dos personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia Católica o recibida en su seno y no se ha apartado de ella por acto formal, y otra no bautizada. Por lo tanto, hay allí un impedimento, es disparidad de culto, porque una es católica y la otra no ha sido bautizada en la Iglesia Católica. ¿Cómo se hace en este caso? Porque hay algunos impedimentos que se pueden dispensar. Si esto se llegase a dar, tendría que el obispo diocesano, el ordinario del lugar, dispensar de ese impedimento, pero se requiere un proceso para que él pueda dispensarlo. Bien, entre los presentes, ¿hay algún caso de ellos? No lo sabemos bien, creo que no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, dice bien. Orden sagrado, atenta inválidamente el matrimonio quienes han recibido las órdenes sagradas, es decir, diáconos, presbíteros y obispos, por haber recibido el sacramento del orden, tenemos un impedimento para contraer matrimonio por derecho. No podemos contraer válidamente porque el sacramento del orden trae consigo ese impedimento. Pero ustedes conocen tal sacerdote que dejó el ministerio y se casó. Puede darse porque pudo haber pedido, renunció a su estado clerical y pide la dispensa al romano pontífice de este impedimento y lo puede hacer. Son varios casos que han sucedido así, pero lo puede hacer, pero no puede seguir en el sacramento del orden porque adquiere derechos y deberes naturales de la nueva realidad del matrimonio. Bien. Voto de castidad. Es decir, al público, atenta inválidamente el matrimonio quienes están vinculados por voto público perpetuo de castidad por un instituto religioso. Una religiosa que haya concedido, que haya manifestado un voto perpetuo de castidad público, entonces pues contrae consigo también el impedimento para contraer matrimonio. No puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer raptada o al menos retenida con miras a contraer matrimonio con ella. Bien, por lo tanto, si se roban allí porque la secuestró y quiere contraer matrimonio con ella, no. Ese matrimonio sería nulo porque no está allí la libertad de esa persona de contraer matrimonio. Esperemos que los que están aquí presentes, ninguno haya sido robado por allí, no esperemos, ¿no? Sí. Por allí alguno alzó la mano como que, pero dice la mujer, no dice el hombre, extrañamente, ¿no? Extrañamente, porque por aquí alguno alzó la mano, yo como que he sido robado, ¿no? Atento, dice la mujer, ¿no? No dice el hombre. Esto a lo mejor porque en la época sucedían estos casos. Ahora quizás esta norma tendría que cambiar porque puede darse que una mujer se robe un hombre, ¿no? Por aquí como que tenemos quizás una causa, atento, ¿no? El encuentro del EPIN, por allí, ¿no? Después pasamos los nombres para hacer una investigación, ¿sí? Quien con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona causa la muerte del cónyuge de esta o su propio cónyuge, atenta inválidamente matrimonio. Es decir, se va a casar pero sabe que está casada, manda a matar a la otra persona, porque después de muerto se puede casar. No, esto ya debe de ser que ha pasado en la historia, porque la norma de la Iglesia por algo está, por algo lo previene, contrae impedimento de crimen, por lo tanto, contrae inválidamente matrimonio. En línea recta
de consanguinidad, línea recta, es decir, padre, hijo, nieto, es nulo el matrimonio en todos los ascendientes y descendientes. Por lo tanto, si contrae matrimonio un padre con un nieto, nulo en cualquier grado del matrimonio, nulo, no pueden hacer. ¿Por qué? Porque es realidad natural. Bien, en línea colateral, es decir, entre hermanos, primos, ¿puede ser nulo el matrimonio? Veamos qué dice la norma. En línea colateral es nulo hasta el cuarto grado inclusive. Por lo tanto, es decir, en este caso, cuarto grado serían primos hermanos. Primos hermanos no pueden contraer válidamente matrimonio, según la Iglesia Universal. Inclusive, por lo tanto, si dice la norma, inclusive, hasta el impedimento de consanguinado se multiplica, nunca debe permitirse el matrimonio cuando suscita alguna duda sobre las partes. Bien, ese cuarto grado podría dispensarse, el tercero no se dispensa. El cuarto grado, es decir, entre primos, que hayan dos primos hermanos, se podría dispensar, la norma lo permite. El tercer grado no, el tercer grado sería entre una tía y un sobrino. Bien, no se permite. Allí lo que la norma protege también es la realidad de familiares. El cuarto grado, es decir, entre primos, si se casan y no hacen la dispensa de ese impedimento matrimonial, ese matrimonio es nulo. Bien, es nulo. Para hacerlo, podría ser, pero tienen que pedir una dispensa, que el obispo tiene que evaluar las causas para hacerlo. Bien. Vamos ahora solamente a nombrar también, ya estudiamos las personas. Fíjense que como las personas hábiles, hay una circunstancia en la que la persona no puede contraer válidamente matrimonio. Una realidad también es el consentimiento matrimonial. ¿Cómo ese consentimiento? Y aquí sí atentos, porque la mayoría de causas de nulidad matrimonial pasan por estos vicios. Uno de esos, aunque algunos autores no lo califican como vicio del consentimiento, sino como de la persona, es lo que viene a ser conocido como la incapacidad para contraer matrimonio por vicio del consentimiento matrimonial. Y este es uno que es un poquito complicado. El canon 1095 dice: son incapaces de contraer matrimonio quienes carecen de suficiente uso de razón. Por lo tanto, una persona que no tiene uso suficiente de razón no puede contraer matrimonio por alguna enfermedad. Hay enfermedades donde la persona pues no tiene el uso de razón, porque ha perdido su uso de razón. ¿Cómo se va? Si es un acto humano, requiere la capacidad intelectiva y volitiva, pero si falta la capacidad del uso de razón, de discernimiento, no puede contraer válidamente matrimonio. Otro, quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio, que mutuamente se han de dar y se aceptar. Este es un vicio también de discreción, porque quiere contraer matrimonio por otra realidad, porque pues se siente bien con ella, porque quiere tener una ama de casa, alguien que solamente le lave la ropa y ya más nada, y le cocine y más nada. No quiere donarse como matrimonio, es decir, hay ya una enfermedad psíquica en la persona que le hace sí que no pueda contraer válidamente matrimonio por esa, pero hay que determinar cuál es esa causa psíquica, porque estamos hablando aquí que es de naturaleza psíquica. La persona puede tener una enfermedad, una realidad psíquica que hace sí que la persona no pueda discernir sobre esa realidad propia del consentimiento matrimonial. Otra causa, y en esta hay muchísimas causas a veces, pero hay que determinar la causa psíquica. Dice: quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica. Hay personas que están en un deterioro psíquico total que hace sí que la persona no pueda donarse y aceptarse mutuamente. Hay enfermedades psíquicas que hay que determinar hasta qué punto determina y causa daños psicológicos en la persona, que dañan completamente la estructura psicológica, algunas adiciones que dañan a las personas psíquicamente, que no pueden donarse y aceptarse naturalmente para el matrimonio. Por ejemplo, una persona que sea adicta a la droga totalmente. Es decir, una persona que está totalmente adicta a la droga, que tiene que estar siempre con la realidad de la droga, pues
que ha producido una enfermedad psíquica, de naturaleza psíquica, que ha distorsionado completamente esa voluntad esencial para donarse y aceptarse mutuamente. Otros vicios, una persona que se vive borracha todos los días, de lunes a domingo, ¿qué capacidad psíquica tiene esa persona para donarse y aceptarse? Es decir, el vicio ha sido tan fuerte en esa persona que ha destruido su centro de personal total, la psique y la voluntad para contraer válidamente matrimonio. Bien, pero esto hay que probarse. Estas son realidades muy fuertes que ocasionan a la persona que hacen sí que no pueda manifestar, es decir, son incapaces. Hay que remover esa incapacidad con tratamiento, con asesoría, con ayuda, pero hasta el momento la persona se encuentra en circunstancias que son incapaces para contraer válidamente matrimonio. Bien, otras realidades también son muy peligrosas. Hay personas que han creado adicciones. Pensemos toda esta situación, lo que ya les hablaban también en otro tema, el peligro de la pornografía, de realidades que afectan a la psique de la persona totalmente y que una persona pues no tiene esa capacidad esencial de donarse y aceptarse, porque tiene problemas. Hay problemas que tiene que la persona recibir una ayuda, incluso en algunos casos médica, para que pueda la persona volver a su estado normal. Bien. Por esto estas causas, atentos, porque en los tribunales, sobre todo en nuestros tribunales, estas son las causas más presentes por este capítulo. Hay que estudiarla muy bien, porque no cualquier realidad psicológica, ay no, porque tenía este trastorno. No cualquiera. Tiene que ser una realidad psíquica fuerte que ha hecho que esa persona que tiene su capacidad natural no pueda contraer válidamente matrimonio. Bien. Pero hay otros vicios que la persona es capaz. Pero vicios quiere decir esos motivos o esos defectos que hace que ese consentimiento no nazca. Por ejemplo, por partes de la persona, para que pueda haber consentimiento matrimonial es necesario que los contrayentes no ignoren, al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer ordenado a la procreación de la prole mediante cierta cooperación sexual. Esta ignorancia no se presume después de la pubertad. Bien, una ignorancia que no se presume después de la pubertad. Si una persona va a casarse, pero no sabe ni siquiera qué es el matrimonio, ¿por qué? Porque nunca se le ha hablado, nunca conoce el matrimonio, piensa que el matrimonio es solamente una realidad así de salir de fiesta, porque no, es al menos, pero recordemos que esto ya una persona con 14 años, una mujer con 14 años y con 16 años, se presume que ya esto debería conocerlo, bien, porque es una realidad natural del matrimonio, ¿sí? Este otro vicio del consentimiento. El consentimiento interno de la voluntad se presume que está conforme con las palabras y signos empleadas al celebrar el matrimonio. Es decir, usted cuando va a casarse, lo que dice se presume que lo quiere internamente. Se presume. Pero hay realidades que no es así. Por ejemplo, si uno o ambos contrayentes excluye con un acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo o un elemento esencial del matrimonio o una propiedad esencial, contrae inválidamente. ¿Qué quiere decir eso? Que usted fue allí al matrimonio, es capaz de contraer matrimonio, pero está engañando no diría, está simulando un matrimonio con otra finalidad, porque no quiere adonarse y aceptarse a esa persona, porque no quiere excluye alguna de las propiedades, es decir, el matrimonio mismo. Por ejemplo, sucede que si yo contraigo matrimonio con Juana, que es norteamericana, que es de Estados Unidos, pues yo sé que me van a dar la nacionalidad. Y entonces contraigo matrimonio para que me dé la nacionalidad. ¿Qué es lo que quería esa persona? Es decir, que simuló el matrimonio mismo para otro fin. Por lo tanto, ese matrimonio es nulo, no existió por ese vicio del consentimiento. Pero eso hay que probarlo. Bien. Otro, la persona, yo me caso, sí, pero hijos no, porque dice uno de los elementos esenciales, y los estudiamos, la generación y la generación y educación, es decir, la prole, se llama la educación de los hijos. Yo quiero casarme, bien, sí. Hijos, no, hijos, ni me hable de hijos. ¿Qué matrimonio quiere usted? O sea, ¿qué matrimonio quiere usted? O sea, si usted se quiere, es más, si usted va a llenar el expediente matrimonial con el sacerdote, va a llenar el expediente matrimonial conmigo,
Y usted, hijos, no quiere, hijos, no, y como está la situación económica y como está todo, no. Una cosa es la paternidad responsable que tenemos que tratar con mucho cuidado. Pero si usted va contra el matrimonio, ¿qué tipo de matrimonio es donde quieran excluir los hijos? Y puede darse y existen causas así. Por lo tanto, si usted excluye con este acto, es decir, yo, y por lo general esto tiene que haberse lo dicho una persona, se manifiesta en la realidad y no quiere no quiere donarse completamente en su ser para, hace que un matrimonio sea nulo. No nace porque faltó una propiedad esencial como es la prole, un bien esencial, un elemento esencial como es la prole. Excluye con acto positivo las propiedades esenciales del matrimonio. ¿Cuáles son esas propiedades esenciales? La unidad y la indisolubilidad. Es decir, usted llegó al matrimonio, la unidad, pero tenía por allí escondida otra persona, escondida, que nadie la supo, y fue y encontró y dijo sí, y seguía, y hasta la invitó a la boda y todo, para que fuera y estuviera presente, ¿no? Ese matrimonio, no, pues nosotros nos reímos, pero ha sucedido. O sea, en el tribunal eclesiástico hemos estudiado, vemos causas que sí se ha dado así la realidad. Actualmente, lamentablemente, a esto, lo que le estoy diciendo, sucede. Yo espero, que no sé si a ellos les dieron este curso que ustedes están haciendo, no sé si se lo dieron, pero en ustedes no puede pasar esto. Si en ustedes está así una realidad, usted vaya sinceramente, vaya hable con su esposa o hable con su esposo, independientemente del caso, y sea muy sincero, muy sincera con usted mismo. Porque usted no se puede engañar a usted misma, no puede engañar a la iglesia, no puede engañarse y causarle un daño moral a la otra persona. Conozco personas que tienen su vida destruidas por esta realidad. Ni un año de matrimonio, porque terminó la boda, tuvieron lo que tuvieron, en realidad 6 meses se separaron y se fue a vivir después con la otra persona. Terminó engañándose a sí mismo, destruyó su vida y destruyó la vida de la otra persona. Aquí no son juegos, derechos y deberes. Por eso nosotros queremos, y ustedes quieren, que con esta preparación del matrimonio lleguen ustedes bien a la realidad del matrimonio, bien. Entonces, si esto ya sucede, pues sería nulo el matrimonio, hay que probarlo. Indisolubilidad del matrimonio, pues bueno, yo me quiero casar, pero si sucede algo, me divorcio. Es decir, ya usted tiene pensado que no quiere un matrimonio disoluble, por lo tanto está excluyendo una propiedad esencial del matrimonio. Esto tiene que nosotros evaluar. Pensemos nosotros, apreciados hermanos, si hemos dicho que el matrimonio es una realidad de sacramento, y es sacramento entre bautizados, ¿cómo se va a engañar usted para recibir un sacramento nulo? O sea, no va a recibir nada. ¿A quién engaña? Usted y engaña a Dios. Bien, por lo tanto, esa sinceridad interior, que es lo que usted está diciendo, meditando con los textos que va a celebrar ese matrimonio, sea válido. Bien. Otra, es inválido el matrimonio contraído por violencia o por miedo grave proveniente de una causa externa, incluso el no inferido con mira al matrimonio, para librarse de alguien que se vea obligado a casarse. Es decir, aquí sí atentos, porque algunos podríamos meditar sobre esto. Voy a contraer matrimonio porque me obligó el papá de ella, y me obligó tanto porque la obligó que si no se casa conmigo me va a hacer tal realidad, por violencia. Hubo un caso que conocí específicamente en una realidad donde la mujer era hija de una persona que tenía de estas mafias fuertes, ¿no? O sea, de estos grupos irregulares fuertes, y era hija del jefe, y el jefe se dio cuenta que era novio de él, del muchacho, pero además que la muchacha había quedado embarazada. Fue y llamó al muchacho y le dice, bueno, el matrimonio va a ser esta fecha. Si usted no se casa en esta fecha, ya sabe su final, ¿no? ¿Qué hizo el muchacho? Casarse. Se casó, Dios no. Y bien, eso le hicieron tremenda fiesta. Apenas el muchacho tuvo la posibilidad de escaparse, huir de la situación en la que encontraba, para otro país se escapó. Y por lo tanto, pues estamos en la presencia de un matrimonio nulo, porque él no iba con esa libertad, porque tenía, imagínense, era la vida la de él. Pero esto sucede muchas veces cuando hay ese orden de autoridad. Pensemos en algunos casos en los cuales
algunas muchachas, por haber quedado embarazadas, han sido obligadas a contraer matrimonio. ¿Y cómo se ve la causalidad? Porque el matrimonio ha durado 1 mes, 1 año, 6 meses, es decir, cesó la causa en la cual el temor reverencial estaba allí presente y la persona decidió, no podemos ir adelante. Bien, pero esto hay que siempre con mucha prudencia, pero yo estoy seguro que todos los que están aquí ustedes vienen con esa libertad, al menos atentos, y mi padre, hasta qué punto mi suegra me está obligando, mi suegra me está, si son al contrario, alguno me decía por allí, no, imagínense algún testimonio que escuchaba anteriormente, cuando fui a casarme, más bien la cultura actual es, fui a casarme, mi papá no quería. Mi mamá no quería, o sea, ahorita se intervino el orden de los factores, ¿no? Ahora, para que papá y mamá quieran, hay que luchar, mire, quiere que nos vamos a casar para toda la vida por matrimonio, ¿bien? Así que esperemos que estas causas no están. Y la última forma, otra causa en nulidad matrimonial, es parte de la forma. Para contraer matrimonio se requiere una forma establecida. Y la Iglesia, como es sacramento, ha instituido una forma, desde ya el Concilio de Trento, a través de un decreto que se llama Tamezzi, estableció que para los católicos la obligación de la forma canónica como requisito para la validez del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es sacramento. Por eso, solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen en el ordinario del lugar, o el párroco o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos, para que asistan y ante 2 testigos de acuerdo con las reglas establecidas en los cánones que siguen. Bien, por lo tanto, una forma establecida se requiere que haya un testigo cualificado que va a recibir ese consentimiento en nombre de la Iglesia. El ordinario del lugar, es decir, el obispo diocesano, puede celebrar el matrimonio válido en toda la diócesis. ¿Qué otro puede recibir el testigo calificado? El párroco. Por lo tanto, es el párroco, cuando usted va a celebrar ese matrimonio, el que debe recibir ese consentimiento matrimonial. O uno delegado, es decir, un sacerdote que haya recibido la delega explícita para que asista válidamente el matrimonio entre ustedes. Por eso ustedes van a veces mucho peligro. Esto tienen que tenerlo presente ustedes, porque vuelvo a repetir la frase, ustedes tienen derecho a celebrar un matrimonio válido, lícito y fructuosamente. Ay, yo tengo un amigo sacerdote y mi matrimonio va a ser en el hotel de este estado que es tan lindo, y yo quiero que vaya y me celebre el matrimonio allá. Y yo tengo una sacerdote, y a lo mejor el sacerdote quizá no estudió bien derecho canónico, y le dice, somos amigos, sí, vamos, yo le celebro el matrimonio allá. Y se fueron y celebraron, y eso hicieron toda fiesta, ¿no? Y él es el párroco y tenía la delega para asistir a ese matrimonio allá en ese lugar. No. Entonces ese matrimonio, aunque haya ido muy bien, hayan preparado todo, aunque hayan llevado a ese padrecito con mucha devoción y les haya hecho, ay, qué matrimonio tan lindo, tan bello, imagínense, fue allá en ese lugar, ay, tan bello, tan hermoso, y ese matrimonio es nulo por falta de forma canónica. Bien, algunos de ustedes han visto algún video y me colocaban esa duda. El Papa Francisco celebró un matrimonio en un avión en Chile, cuando iba de regreso, en Chile, 2 personas que se habían preparado, habían hecho el curso prematrimonial inmediato al matrimonio. No es que los agarró así de sorpresa, sino que ellos ya habían hecho el curso prematrimonial, pero la fecha del matrimonio, murió un familiar, creo que fue la mamá de alguno de ellos, y no pudieron celebrar el matrimonio, y no habían tenido la posibilidad de contraer matrimonio, y le expresan al Papa, y el Papa les da la posibilidad y contrayeron matrimonio. Y entonces se pregunta, ese matrimonio que el Papa celebró en el avión, ¿es válido o es nulo? ¿Quién dice nulo? Nulo, dicen por allá. Nulo, pues sepan que el romano pontífice es ordinario de lugar de todo el mundo, porque es el romano pontífice, es el Papa. Donde está el Papa no hay norma superior, y por lo tanto, si el Papa celebra, siendo el Papa, como ordinario, si celebra un matrimonio en la luna, porque lo invitan a la luna, pues es el Papa, pues es válido, porque es el ordinario lugar de todo el mundo. Pero si me invitan al Padre Gabriel, y no en un autobús o en una lancha, lo que sea, no, es el Padre Gabriel, no es el Papa. Así que tranquilo, que yo no soy el Papa. Bien, esto para que ustedes lo tengan presente en la celebración del matrimonio. Como la celebración del matrimonio es sacramento, cada sacramento tiene un lugar y una sede. Lo ideal, que el sacramento se celebre ¿dónde? ¿En la playa? ¿Dónde debe celebrar un sacramento? ¿Dónde? ¿En la sacristía? En la sacristía no, se celebra en la iglesia. Y ojalá sea en su iglesia parroquial. Porque, queridos hermanos, ustedes, el matrimonio de ustedes es una ocasión preciosísima para evangelizar. ¿Cuántos matrimonios estamos teniendo nosotros actualmente?
Ustedes, solamente con la celebración del matrimonio, ustedes ya es una ocasión para evangelizar, para decir que sí tenemos esposos, personas que quieren contraer matrimonio válidamente. Por eso, la importancia que nosotros tenemos de los requisitos que se tienen para iniciar la preparación del matrimonio. No dejen el expediente para última hora. Para casarse ustedes tienen que realizar un expediente matrimonial, que en nuestra diócesis mínimo se requieren 3 meses antes. ¿Por qué 3 meses? Porque hay que el sacerdote investigar, hacer una investigación previa, ayudarles a ustedes en la preparación, bien, pero lo último que dejamos, buscamos toda la fiesta, buscamos los lugares, y lo último momento, padre, para matrimonio, ¿para cuándo? Para la próxima semana. Ajá, ¿cuándo empezaron a casarse? Hace 1 año. Y vinieron, felicitaciones, qué bello, ¿no? Tan lindo. Y llegan una semana, padre, mañana, este fin de semana nos vamos a casar. No, mínimo con 3 meses de anticipación. Mínimo. Es más, ustedes que ya empezaron el EPIN, deberían de haber ido ya a la parroquia y haber dicho, vamos a iniciar el expediente matrimonial. Y es fácil. Se debe llenar por individual, solo el párroco. No permita que el sacristán o que el del despacho parroquial llene el expediente. Pidan hablar directamente con el sacerdote. Si un muchacho le llena el expediente a ustedes, eso estamos allí porque el párroco es el que tiene esa responsabilidad, es un deber de él. Reverendo padre, con mucho respeto, pero eso es su deber, cumpla con su deber. He conocido causa, padre, en la cual yo cuando mi expediente matrimonial, ¿qué es eso? No, me lo llené, fue el muchacho del despacho porque el padre no tenía tiempo. Sabemos el compromiso y la responsabilidad, pero es un deber nuestro. Por eso es el sacerdote, el párroco o su vicario parroquial, que tiene esta facultad también por derecho de realizar este expediente matrimonial. Bien, con anticipación, cumpliendo los requisitos. La fe de bautismo va vigente. No es una fe de bautismo que es la primera que me sacaron, llega ya la primera, sí llega ya todavía así como con telaraña, prácticamente no. Vigente. ¿Por qué vigente? Porque allá existe una nota marginal. Si acaso aparece algún impedimento, de repente aparece por allí. Bien, es decir, ya con anticipación. Nosotros en Venezuela tenemos también el de la realidad matrimonial mixta, sistema matrimonial mixto, es decir, que para contraer matrimonio canónico se prevé la celebración del matrimonio civil del Estado simplemente por una razón, para que su matrimonio tenga efectos civiles. Porque si no vamos a tener aquí una analogía, una persona que está casada y en la cédula aparece soltera. Bien, esta realidad no sucede en otros países, por ejemplo Colombia, España, Italia, otros países, su matrimonio canónico, una vez que ustedes lo han celebrado, el párroco va y lleva la notificación a la alcaldía y la alcaldía les asienta en el libro de registros y ese matrimonio es reconocido ante el Estado. Pero nosotros en Venezuela, porque no existe, no está establecido eso en el convenio entre la Iglesia, entre la Santa Sede y el Estado para el reconocimiento del matrimonio canónico, por eso tenemos que contraer ese matrimonio, entre comillas, civil, para que como requisito para el matrimonio canónico. Pero el matrimonio válido entre bautizados es el que ustedes celebran, contraen precisamente con las formalidades, sin ningún impedimento, sin ningún vicio del consentimiento y con la forma establecida por la Iglesia. Bien, por eso que las realidades que nosotros estamos estudiando pues sean de provecho para nosotros celebrar un sacramento válido, lícito, fructuosamente. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta de los que están aquí presentes? ¿Quiere intervenir? ¿Quiere decir algo? Padre, ¿quiere aprovechar este momento? ¿Quieren hacer aprovechen ahora, por favor? No sé los del EPIN. Bien, sé que le van a entregar un material. Yo esto que les he explicado es general a todo ese material, pero yo estoy seguro que ustedes teniendo este material pues ya lo leen y no se van a asustar, porque, ¿cómo esto? ¿No? Porque esto es una introducción a todo aquello que ustedes pueden ver en ese material. Lo que nosotros les deseamos de corazón es que ustedes celebren, porque tienen derecho a un matrimonio válido, que den gracias a Dios porque tienen esta capacidad de donarse, de aceptarse mutuamente, que es sacramento, que es una realidad bendecida, querida por el Señor, fructuosamente, para que el Señor les acompañe, les bendiga siempre. Bien, vamos a hacer entonces una oración para bendecir al Señor por este momento. Te doy gracias, Padre bueno, por esta formación que nos has tenido en este día, con estos hermanos que van a contraer matrimonio. Bendícelos y acompáñalos en todo momento.
Santifícalos con tu amor, Señor, que tengan un corazón libre, para amarte, para que ellos puedan tener esa capacidad de donarse y aceptarse mutuamente, que puedan perseverar en ese encuentro contigo. Que Dios Todopoderoso nos acompañe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.